Bienvenidos a Computadoras y Sensores, mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy revisaremos Zorin OS 17.3 Lite en un portátil Lenovo ThinkPad X200 del año 2008 que hace unos pocos días se incorporó al canal y en este video lo emplearemos por primera vez. Instalación de Zorin paso a paso, verificaremos recursos empleados y cuál es la diferencia con respecto a Core. Revisaremos el escritorio XFCE, el software instalado, el comportamiento multimedia, Zorin Appearance, la gestión o tienda de software y el soporte de aplicaciones de Windows o capa de compatibilidad Wine. Hace unos días me regalaron este bonito portátil Lenovo ThinkPad X200. Me resultó especialmente interesante para el canal, dado que cuenta con esta salida VGA que me permite desde allí capturar la imagen de video en Full HD y desde otra computadora guardar en OBS Studio. Originalmente venía con Windows 7, a mí me lo entregaron con una unidad de estado sólido de 240 GB formateado. Seguramente su dueño le cambió el disco mecánico que traería originalmente. Quitando dos tornillos y esta tapa, se accede a los slots de memoria y cuenta con dos memorias de 2 GB cada una y son distintas. Parece que su dueño original le agregó 2 GB a las que traía. En cuanto a la pantalla, es de 12.1 pulgadas y no utiliza la relación de aspecto 16:9, sino que es 16:10, 1280 x 800 píxeles. Pero como se dijo, lo bueno es que permite por la salida VGA 1920 x 1080. Otro dato interesante es que los gráficos integrados, como es habitual, toman la memoria de forma dinámica de la memoria principal, pero el dato es que hasta un máximo de 384 MB solamente. Posee el típico dispositivo de señalamiento de las ThinkPad, pero no posee touchpad. Las especificaciones resumidas son CPU Intel Core 2 Duo a 2.4 GHz, gráficos integrados, pantalla de 12.1 pulgadas con una resolución de 1280 x 800. 4 GB de memoria RAM de DDR3 y 240 GB de almacenamiento en una unidad de estado sólido SATA de la marca Kingston. Pasemos a trabajar con el software. Nos encontramos en el sitio web oficial en zorin.com y arriba indica Nuevo Zorin OS 17.3. En el canal revisamos Zorin 17.3 Core el 29 de marzo de 2025 en el capítulo 202. Hoy le toca el turno a su hermano menor, Zorin Lite, ya que usaremos una laptop con 17 años de antigüedad. Clic arriba en Download y nos dirige a una nueva página donde arriba nos ofrece la versión de pago para quienes quieren apoyar al desarrollador y brinda algún esquema más de escritorio. Más abajo, la estrella, Zorin OS 17.3 Core, junto con Education. Tenemos que ir más hacia abajo, donde indica Buscando a Zorin OS Lite, y damos clic en Get It Here. En la nueva página nos informa que la versión Lite se mantendrá durante Zorin 17 y 18. Esto será por lo menos hasta junio de 2029. Luego solo quedarán Core y Education. Es decir, discontinuarán el escritorio XFCE y solo desarrollarán con GNOME. La razón que señalan es que ambas consumen recursos similares, cuando claramente sabemos que por lo menos GNOME necesita el doble que XFCE. Y la comparación la haremos en unos minutos. Damos clic en Download Zorin OS 17.3 Lite y si vemos que la descarga es lenta, podemos cancelar y dar debajo donde te señalo para descargar desde otro servidor o mirror. Doy clic en Download Zorin OS 17.3 Lite y la descarga comienza automáticamente unos segundos después. Doy en Guardar, en mi caso me encuentro en Fedora 41 y guardo la imagen ISO en el directorio Descargas. Opcionalmente, pero al menos es algo que siempre hago y recomiendo, al igual que el propio desarrollador, es dar clic en View SHA 256 Checksum para verificar la descarga. Sumas de verificación, fingerprint o hash criptográfico de 256 bits. En la nueva página que se abre, nos desplazamos hacia abajo, donde se encuentran todas las sumas de verificación. La que a nosotros nos interesa es Zorin OS 17.3 Lite 64 bit. Una vez finalizada la descarga, desde una terminal nos dirigimos a la ubicación de la misma, en mi caso el directorio de descargas, listo con ls, y allí lo tenemos. Verificamos ingresando SHA 256 sum, las primeras letras del archivo,
ZO y pulsando la tecla tabulador se autocompleta. Tras dar Enter, devuelve el hash criptográfico de 256 bits que comparamos con el entregado por el desarrollador. Comienza con 67B7E64 y finaliza con 060D6. Coincide, podemos flashear la imagen ISO. En el caso que estuvieras descargando y verificando desde Windows, en la descripción dejo un link donde se explica cómo verificar desde la consola o símbolo del sistema de Windows. Hay varias herramientas para flashear la imagen ISO, como Balena Etcher, Raspberry Pi Imager, Fedora Media Writer, Unit Booting, Rufus para Windows, pero en mi caso voy a utilizar Ventoy, dado que tengo algunas otras imágenes de videos anteriores que quiero conservar. De modo que inserto la memoria USB con Ventoy y simplemente arrastro y suelto del directorio descargas al USB. No hay que apurarse en quitarlo, dado que no solo es copiar. El proceso de flasheo demora algún minuto y hay que esperar a la indicación que podemos retirarlo con seguridad. Pasemos a la instalación en el laptop Lenovo ThinkPad X200. Inicio el laptop con el USB insertado y solo esta parte del inicio con Ventoy tengo que grabarlo con la cámara de video contra la pantalla, dado que en esta parte no hay salida de video por el conector VGA. Selecciono Zorin OS 17.3 Lite 64 bit, luego Boot in Normal Mode y después Try or Install Zorin OS. A continuación ya puedo capturar la imagen con la capturadora de video y retornar a la calidad habitual. Inicia Zorin con el splash del logo y unos instantes después se abre la pantalla de bienvenida del instalador. Selecciono español y de ahora en más la mayor parte de la instalación la tendremos en el idioma seleccionado. Luego clic en instalar Zorin OS. En disposición del teclado, Spanish Latin American para mí y clic en continuar. Es momento de seleccionar nuestra red Wi-Fi. Clic en conectar y se nos pedirá la contraseña para la red seleccionada. La ingreso y clic en conectar. Damos en continuar y en la siguiente ventana tenemos marcado de forma predeterminada descargar actualizaciones al instalar Zorin OS e instalar programas de terceros. Esto lo dejamos marcado y opcionalmente podemos participar del censo de forma anónima. En mi caso lo marco para no participar. En la siguiente ventana tenemos que seleccionar el tipo de instalación. En mi caso el laptop tenía una unidad de estado sólido de 240 GB formateado, de modo que dejo borrar disco e instalar Zorin OS. En caso que quieras realizar Dual Boot, por ejemplo con Windows, el instalador de Zorin OS lo detectará y ofrecerá la opción de instalar junto al otro sistema operativo. Clic en continuar y en Seleccione la unidad solo se encuentra la antes mencionada unidad de estado sólido Kingston de 240 GB y si desplegamos el menú se mostrará también la memoria USB de 32 GB con la imagen ISO de Zorin. Clic en instalar ahora. En la nueva ventana confirmamos con clic en continuar y pasamos a la próxima ventana donde seleccionaremos la ubicación geográfica que en mi caso detectó de forma automática. Luego toca el nombre de usuario, el de equipo y la contraseña 2 veces. En mi caso dejaré marcado solicitar mi contraseña para iniciar sesión. Si prefieres no tener que ingresarla con cada inicio de sesión o también denominado autologin, marcas iniciar sesión automáticamente. Clic en continuar y comienza con el proceso de instalación que demora varios minutos, no requiere de nuestra intervención para nada y aquí resumo a unos pocos segundos. Al finalizar nos muestra instalación terminada. Damos clic en reiniciar ahora y cuando se apaga quitamos la memoria USB. Una vez que reinicia, accedemos al gestor de inicio de sesión y nos acreditamos con la contraseña recién establecida en la instalación. Y luego se abre la ventana de bienvenida ofreciendo iniciar el tour, donde nos muestra sobre el lanzador de aplicaciones, Zorin Appearance para cambiar el aspecto del escritorio y la tienda de aplicaciones. Todo esto lo veremos al detalle en breve. Cierro la ventana de bienvenida y lo siguiente que tenemos que hacer, como en todo sistema recién instalado, es actualizarlo. Y podemos hacerlo desde la terminal con Update y Upgrade, que es la forma que normalmente utilizo, o desde el gestor de actualizaciones, que se encuentra abierto en el panel indicando la existencia de actualizaciones. Clic en él
e informa que son 32,1 MB en descargas. Clic en instalar ahora y comienza con el proceso de descarga e instalación que demora algún minuto y aquí resumo. Al finalizar, una ventana indica: el software de este equipo está actualizado. Ahora rápidamente, no tiene mucha importancia, voy a cambiar la fuente y el tamaño de la terminal simplemente para que se aprecie mejor durante todo el video. Y luego ingreso sudo apt install htop y NeoFetch, las herramientas que muestran recursos empleados en tiempo real e información básica del sistema. Son dos aplicaciones para interfaz de línea de comandos que se descargan e instalan rápidamente. La otra aplicación, FastFetch, requiere utilizar un PPA o Personal Package Archive, dado que no se encuentra en los repositorios oficiales. El link a GitHub lo dejo en la descripción por si quieres instalarlo. Entonces, una vez copiada y pegada la línea, se descarga el PPA. Y luego solo nos queda actualizar los repos para que agregue este recién descargado, y lo hacemos con sudo apt update, para finalmente instalar FastFetch con sudo apt install FastFetch. Toda esta información la quiero recopilar para comparar este Zorin OS 17 Lite con Zorin OS 17 Core, de modo de establecer las diferencias. Como en todos los videos, los recursos empleados los verificamos con el equipo actualizado y recién iniciado. De modo que ingreso Reboot. Reinicia, nos acreditamos para iniciar sesión y lo primero será comprobar recursos empleados con NeoFetch. Nos muestra que estamos en Zorin OS 17.3 para x86-64 en una ThinkPad X200. Eso ya lo sabíamos. El kernel 6.8.0-57, la compilación que realiza Ubuntu, y los paquetes son 1764 de PKG y 12 Flatpak. Luego comprobaremos cuáles son esos 12 Flatpaks. El escritorio es XFCE 4.18. Me hubiese gustado que fuera 4.20, disponible desde diciembre de 2024 y que nosotros probamos en Arch Linux. El CPU, un Intel Core 2 Duo P8600 con una frecuencia de 2.4 GHz. Y el dato más interesante es que se emplean 751 MB de los 4 GB disponibles. Vemos los dos NeoFetch de Zorin OS 17.3 Lite y de Core, con PCs muy distintas. Cuando probamos Core, empleamos un PC moderno con un i7 de 10 núcleos, 16 subprocesos y 32 GB de memoria RAM. Con respecto al kernel, ambos utilizan la versión 6.8. En lo que respecta a iconos y temas, utilizan los mismos. Y como era de esperarse, el consumo de memoria es de 751 MB en Lite contra los 1283 MB, es decir, un 70.8% mayor de empleo de memoria en Core respecto a Lite. Limpio la pantalla con Clear y ejecuto FastFetch. Aquí comprobamos que la sesión es en X11, comparado con Wayland, que se emplea de forma predeterminada en Core. Como es habitual, FastFetch muestra un empleo de memoria considerablemente mayor a NeoFetch, 956.84 MB, mientras que en disco Zorin Lite ocupa 12.91 GB, un poco más de espacio que lo ocupado por Core, que eran 9.87 GB. Un dato irrelevante, pero que me resultó curioso. Limpio la pantalla con Clear y ejecuto htop. La memoria empleada es del orden de 744 MB, mientras que los dos subprocesos se mantienen en un mínimo, donde no superan el 3%. Salimos de htop presionando la tecla Q y veamos qué versión de Flatpak se encuentra instalada de forma predeterminada. Lo hacemos con Flatpak-version y devuelve la 1.14.10, la última en estos momentos, mientras que con Flatpak list nos tiene que enumerar todos los paquetes Flatpak. Habíamos comprobado en NeoFetch que eran 12, y efectivamente son 12, todos ellos correspondientes a temas GTK. No hay ninguna aplicación instalada con paquetería Flatpak. Limpio la pantalla y comprobemos ahora qué hay en Snap. Sabemos que Zorin 17.3 se basa en Ubuntu 22.04 y con Snap-version comprobamos que la versión es la 2.67.1 para 22.04. Con Snap List
verifiquemos si hay algún paquete instalado. Y al igual que ocurre con Core, Soaring Lite no trae instalado ningún paquete Snap, si bien lo soporta. Perfecto, tenemos una buena idea cómo es el andamiaje de este Soaring Lite. Pasemos a ver el escritorio y aplicaciones instaladas. Como sabemos, XFCE es un escritorio de lo más tradicional, con un panel inferior. Sobre la derecha, fecha y hora, y con clic el calendario. A su lado, la gestión de energía muestra que la batería se encuentra cargada al 98%. En estos momentos el portátil se encuentra alimentado con corriente de red. Con clic podemos cambiar el brillo de la pantalla de 12.1 pulgadas de la laptop. No lo que vemos aquí, que es la salida VGA, pero funciona perfecto. En la pestaña General podemos cambiar el comportamiento de los distintos botones. En este caso, solo el botón de encendido, que al presionarlo suspende. En sistema, todo lo referido al ahorro de energía, tanto cuando opera conectado a la red eléctrica o con la batería. La gestión de energía de la pantalla, tanto con batería como conectado, y en la pestaña Dispositivos, información de la batería y del adaptador. Volviendo al panel, tenemos el volumen de los altavoces, notificaciones, conexiones de red, tanto Ethernet como inalámbrica. En este video solo utilizaré Wi-Fi. Luego el Bluetooth. Sobre el lado izquierdo, el primer icono es de la terminal, que lo fijé yo, no vino predeterminado. Luego la tienda o gestor de software, que luego probaremos. El gestor de archivos de XFCE, Thunar. El navegador de web Brave, que es una novedad en Soaring 17.3, reemplazando a Firefox. Y el lanzador de aplicaciones, también con un formato muy clásico, con las aplicaciones agrupadas por categorías a la izquierda, favoritos a la derecha, y debajo el buscador de aplicaciones, y a su lado para cerrar sesión y apagar el equipo. Pasando a las aplicaciones, en accesorios tenemos, entre otros, una calculadora para captura de pantalla, la terminal, el gestor de archivos Thunar y XFBurn para grabar CDs, DVDs y Blu-ray. En configuración hay muchas aplicaciones para poner a punto el escritorio principalmente, y otras como el actualizador de software, apariencia, aplicaciones predeterminadas, áreas de trabajo, el gestor de energía que recién vimos, para configurar impresoras, configurar la pantalla y una de las herramientas estrella de Soaring, como es Soaring Appearance, que luego veremos. En gráficos, el visor de imágenes Ristretto, que probaremos en breve, y el visor de documentos para PDFs. En Internet, el ya mencionado navegador web Brave, el cliente de correo Thunderbird y el cliente para escritorio remoto Remina. En multimedia, la aplicación para cámaras web Cheese, el reproductor multimedia Parole, que en breve probaremos, y el reproductor de música Rhythmbox. En oficina destaca la suite completa de ofimática LibreOffice. En sistema, el analizador de uso de disco, HTOP lo instalamos nosotros más temprano, y el soporte de aplicaciones para Windows o Wine. Una buena selección de aplicaciones, bien balanceada y en su mayoría ligeras. Pasemos a probar algunas. Lo primero y siempre importante en cualquier distro es su gestor de archivos, y Thunar es muy bueno. Intuitivo, permite navegar entre archivos y directorios fácilmente. Muestra las miniaturas de forma correcta, un gestor de aplicaciones más que probado y confiable. Estando en el directorio videos, vamos a aprovechar y reproducir primero este video en formato MOV, que usa codificación MPEG 4 y desarrollado por Apple para QuickTime. Parole lo reproduce perfectamente a pantalla completa y 1080p. El segundo video es con formato MP4, también 1080p, y la reproducción es perfecta. Voy a ejecutar HTOP para comprobar recursos empleados, dado que solo contamos con gráficos integrados y hasta 384 MB. El empleo de memoria es de 1.02 GB y los núcleos del procesador se emplean en el orden del 55%. Nada mal. Pasemos al directorio Imágenes, donde tengo algunas fotos en alta resolución y se abren con el visor de imágenes Ristretto, una aplicación simple que hace muy bien su trabajo y es correcto a la hora de mostrar las fotos y hacer zoom. No permite edición de las imágenes. Si bien tenía alguna duda sobre el comportamiento de la parte gráfica por las características de esta laptop, todo funcionó de manera correcta. Veamos qué tal reproduciendo video en YouTube, que sabemos es un gran devorador de recursos y con el tiempo cada vez mayor.
Me encuentro en el navegador Brave en un video del canal con el reproductor en tamaño cine, que es algo menor a pantalla completa, con las estadísticas activadas y una resolución de 1080p y 30 cuadros. La reproducción diría que está al límite de lo aceptable, con una caída de cuadros que se aprecia en las estadísticas, pero apenas en el reproductor. HTOP muestra un empleo de 1.42 GB de los 4 disponibles, lo cual es normal. Los núcleos del procesador se emplean en el orden del 55%. Si bien no tiene mucho sentido dado que no tengo forma de ver el video en 2K, vamos a seleccionar 1440p para ver el desempeño sobre todo de los núcleos del procesador. Y curiosamente, la memoria no aumenta demasiado, 1.58 GB, pero sí los núcleos del procesador, arriba del 90%. La caída de cuadros se nota, pero pensé que sería aún peor. Finalmente, pasando a 720p, la reproducción es óptima. El empleo de memoria 1.48 GB y los núcleos del procesador entre 30 y 50%. Esta sería una resolución acorde a la pantalla del laptop, aunque a 1080p es aceptable también. El rendimiento de este conjunto, Zorin, Brave, YouTube a 720 o 1080p y 30 cuadros es bueno. Cuando repasamos las aplicaciones desde el lanzador, mencioné a Zorin Appearance como una de las estrellas de la distro, y la verdad es que me arrepiento de haberlo dicho. O quizás lo sea en la versión de pago, pero aquí en Lite, cuando accedemos, solo hay 2 layouts o esquemas de escritorio casi idénticos. Hay que hacer un gran esfuerzo para darse cuenta de las diferencias. O al menos yo no lo puedo notar. El panel es más finito y no tiene fijados los lanzadores o iconos de Brave, Thunar y Software. Por el resto son iguales los dos y por supuesto uno es el predeterminado. Se necesita comprar la versión de pago o Lite Pro para tener estos 4 layouts adicionales. En todo caso, se debería informar que la versión gratuita no trae ninguno. Muchachos de Zorin, al menos en la versión gratuita, pongan uno más. Con esta actitud, solo se logra que se valore más a Linux Mint, que en ningún momento quiere vender nada. Me suena muy a mercader. Una cosa es apoyar al desarrollador y otra es esto. No ocurre lo mismo en Core, distro que revisamos hace muy poco, y si bien se ofrecen esquemas adicionales, hay algunos distintos en la versión gratuita. Tengo claro que en versiones anteriores de Lite era igual, pero el ítem diseño de apariencia de Zorin Lite me decepciona. Pasando al menú tema, se puede cambiar entre 6 colores de énfasis o resaltado, al igual que podemos cambiar entre el tema claro u oscuro. En escritorio se puede agregar los iconos de carpeta personal, papelera, sistema de archivos, donde el único que puede ser interesante son los discos montados para cuando insertamos por ejemplo un USB. En lo personal, escritorio siempre lo mantengo limpio. En fuentes, lo habitual, para cambiar tanto el font como el tamaño de la interfaz y títulos de ventanas. Pasemos a la gestión de software. Con clic en el icono de la tienda, en el panel, se abre el gestor de software que no es otro más que GNOME Software, el mismo utilizado por Core y muchas otras distros, a mi entender una de las mejores. Con clic en la hamburguesa o menú opciones y acerca de software, comprobamos que la versión es la 45.3. Desde la solapa Updates podemos actualizar el equipo, que en mi caso se encuentra actualizado. En Install vemos las aplicaciones instaladas y podríamos quitar alguna con un solo clic. Con Explore podemos buscar por categorías. Volviendo al menú Opciones en repositorios de software, ya tenemos todo activado. Es una de las características de Zorin. No tenemos que estar activando software de terceros, opciones de controladores y por supuesto el software libre. Esto se nos preguntó si lo queríamos activar en la instalación. También está configurado automáticamente para que descargue desde el servidor o mirror más veloz. En mi caso de Argentina, pero si quisiéramos podríamos cambiarlo. En otro software hay una cantidad de PPAs propios de Zorin y otros de Ubuntu. Rara vez aquí hay que tocar algo. Actualizaciones para comprobarlas. El periodo, qué hacer cuando hay actualizaciones de seguridad y qué hacer con otras. En autentificación se encuentran las llaves de seguridad. Nada para hacer aquí. Y en más controladores para actualizar los drivers privativos, que en mi caso no se utiliza ninguno. La primera búsqueda
será de una aplicación que sabemos es software libre y se encuentra en los repos oficiales, VLC o VLC. Rápidamente lo encuentra y desplegando el menú tenemos la opción para descargarlo tanto de Flatpak como del repo oficial como paquete dev a través de apt. Perfecto, lo esperado. Busquemos ahora una aplicación que siempre instalo en todos mis equipos y es el entorno de desarrollo integrado Thonny. También rápidamente lo encuentra, lo selecciono, al igual que con VLC se encuentra disponible para la descarga tanto en el repo de Flatpak como en el oficial. Selecciono el repo de Zorin OS, clic en instalar y luego ingreso la contraseña. El proceso de descarga e instalación demora algún minuto y aquí lo resumo. Al finalizar, tenemos la opción de abrirlo desde la propia tienda, pero para verificar que lo agregó en el menú principal, con clic en el lanzador de aplicaciones, se creó Desarrollo. Clic allí y lo tenemos, Thonny. Se abre solicitando idioma, donde selecciono español, y en Initial Settings lo dejo en Standard. Clic en Let's Go y el IDE se muestra correctamente. Y como intérprete Python 3.10.12. En estos momentos la última versión de Python es la 3.13.5. Cierro el entorno de desarrollo integrado y volviendo al gestor de software, busquemos uno que sea propietario, como Spotify, que sabemos normalmente no se encuentra en los repos oficiales y como es de esperarse solo se encuentra disponible a través de Flatpak. Algo similar ocurre con el excelente entorno de desarrollo integrado propietario de Microsoft, Visual Studio Code, que se encuentra disponible como paquete Flatpak y también como paquete Snap. Recordemos, y lo habíamos verificado más temprano, que Snap se encuentra instalado pero sin ningún paquete aún. Algo es concreto, ya sea a través de los repos oficiales, los de Flatpak o eventualmente Snap, tenemos a disposición una cantidad enorme de software donde difícilmente lo que busquemos no lo encontremos. El apartado Gestión de software en Zorin es impecable. Antes de finalizar, quería mencionar que en cuanto a la capa de compatibilidad Wine, se instala y funciona exactamente igual que con Zorin 17.3 Core. La instalación es muy simple con un solo clic. Desde el lanzador de aplicaciones, Sistema, damos en Instalar soporte de aplicaciones de Windows, lo cual abrirá automáticamente la tienda de software y con clic en Instalar realiza la descarga de instalación como cualquier paquete, solo que aquí es muy grande, muchas dependencias y también instala Bottles. Demoró 5 minutos y aquí lo resumo. Voy a dejar el link en la descripción y el minuto exacto cuando probamos Wine en 17.3 Core y las pruebas funcionaron igual. Aquí vemos en Zorin Lite en ejecución a Internet Explorer, donde sitios web con HTML estático funcionan bien, como puede ser el propio de Wine o el de Arch Linux. Pero si nos dirigimos a YouTube, nos informa que necesitamos actualizar el navegador. En lo personal jamás uso Wine, me parece que ocupa mucho espacio en disco, solo se puede correr software antiguo y en Linux siempre voy a elegir software libre nativo. A modo de conclusión, Zorin OS 17.3 Lite me parece una buena distro para quien inicia en Linux y con hardware algo antiguo, donde Core con su escritorio GNOME puede ser pesado. No denominaría a Zorin Lite como una distro ligera, sino más ligera que Core, cosas muy distintas. Recordemos que arranca con 751 MB. Cuando probamos Arch Linux con el escritorio XFCE 4.20, consumía 443 MB y kernel 6.12. Ubuntu, probado hace unas pocas semanas con kernel 6.11, empleaba 586 MB. Linux Mint, también con escritorio XFCE, 644 MB. Es decir, de las distros que probamos con escritorio XFCE, Zorin 17.3 Lite es de las más pesadas. Y por supuesto, con otros escritorios que probamos en el canal, distros como Debian 12 con LXD iniciaba con 252 MB o Antix con 119, pero son escritorios distintos. Dicho esto, Zorin OS 17.3 Lite es una excelente opción por su balance, una instalación simple, todo funciona sin configuraciones complicadas, un buen rendimiento en general y una comunidad amplia, con una base sólida como Ubuntu sin sus snaps. En software lo tiene todo, en documentación al ser base Ubuntu inmejorable. Cosas que me gustarían, pasar a base Ubuntu 24.04,
algún esquema distinto de escritorio en Soaring Appearance y poco más. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!